Bien, pues la sesión anterior habíamos comenzado a comentar algo que se llama el teorema de Green y que este teorema nos va a ayudar a tomar la relación entre una integral de línea a lo largo de una trayectoria cerrada y una región. Entonces, nada más rápidamente recordando, podemos tener aquí en el plano XY una región en este caso pues es una región regular y también podemos tener una curva. La curva es la que se va a encargar de encerrar a la región. Y la curva, como lo vimos en integrales de línea, podemos recorrerla en sentido antihorario. Bien, entonces aquí vamos a manejar lo que sería la curva C y vamos a manejar lo que sería la región R. Esta es nuestra región y esta es nuestra curva. Bueno, considerando esto, podemos establecer al teorema de Green de la siguiente forma. La integral de línea a lo largo de la trayectoria cerrada de un campo vectorial P más Q, P en I más Q en J, va a ser equivalente a la doble integral en la región de la parcial de Q respecto de X menos la parcial de P respecto de Y. Diferencial de área. Bien, pues esto nos va a ayudar a simplificar varias cuestiones, ya sea de integrales de línea o de áreas. Existirán algunas áreas que será difícil de tratar. Bueno, no áreas, integrales dobles. Existirán algunas integrales dobles que serán difíciles de tratar con una integral doble. Y también existirán integrales de línea a lo largo de trayectorias cerradas que serán difíciles de tratar con integrales de línea como tal. Entonces, lo que hace este teorema es dar la relación entre la integral de línea y la doble integral, en este caso en una región que esté cerrada. Siempre debe ser una región que sea cerrada para que pueda tener validez este teorema. Ahora, de la misma forma que les comenté cuando comenzamos a ver los tipos de regiones, en el dado caso de que nuestra región no esté definida por una trayectoria cerrada, es decir, que no tenga esa forma regular, bonita, digámoslo así, encerrada por una o varias curvas, podemos siempre dividirla. Por ejemplo, supongamos que tenemos una región como esta. Como si fuese una dona. Esta región no la podemos tratar directamente con el teorema de Green, porque tenemos ahí un hueco en el centro de la región que no se estaría considerando. El teorema de Green consideraría toda esta parte.
Absolutamente toda esta parte. Bueno, para resolver problemas como este, pues lo único que hacemos es seccionar la región. Y entonces trataríamos con la aplicación del 2 veces el teorema de Green. Una región sería esta y la otra región sería esta. Con eso, pues podemos establecer entonces que la suma de esas dos nos va a devolver la integral correspondiente a la región completa. Recordemos que la ventaja de esto es que cuando vamos a ir seccionando las regiones, pues lo único que hacemos es calcular en cada sección su respectiva integral y después sumar todo, gracias a la propiedad de la linealidad, ¿sí? Entonces, habrá regiones en las cuales necesitemos seccionarlas de esta forma para que podamos trabajar con ellas utilizando el teorema de Green. Aquí ustedes pueden darse cuenta pues que ya tenemos aquí esta trayectoria que es cerrada y que bordea la región, lo mismo que esta. Y nada más estamos considerando lo que en un inicio queríamos, que es toda esta parte de la región, exceptuando el hueco que tiene ahí en el centro, ¿sí? Entonces, si tenemos una región así más o menos compleja, que tenga huecos en el centro o que no sea completamente regular, que sea una región irregular, pues recuerden que siempre podemos seccionarla. Y ya que la seccionamos, pues podemos aplicar correctamente el teorema de Green o la integral que necesitemos calcular, ¿sí? Bien, lo que vamos a hacer entonces es ver unos ejemplos de cómo podemos intercambiar las integrales dobles por integrales de línea y las integrales de línea por integrales dobles. Esto pues aplicando este teorema. En sí, pues lo que hacemos es ver cuál es la relación de una integral de línea con la integral doble. Cuando estemos ya en la última semana del curso, vamos a ver lo que se llama el teorema de Stokes. El teorema de Stokes va a generalizar este teorema de Green a 3 dimensiones. En lugar de estar trabajando en el plano, como vamos a hacerlo en esta ocasión, vamos a estar trabajando ya en el espacio. Y pues nos va a devolver lo que se conoce como la circulación a lo largo de una trayectoria. Ya en su momento hablaremos de qué significa eso. Bien, entonces voy a ver unos cuantos ejemplos de cómo aplicar el teorema de Green de un lado y del otro. Pasar la integral doble a integral de línea y la integral de línea a integral doble. Entonces, vamos a comenzar con el siguiente ejemplo. Voy a tener este campo vectorial. Es el campo G de XY XY en Y más Y cuadrada en J. Y vamos a evaluar la integral de línea a lo largo de la trayectoria C. Considerando que la trayectoria C está compuesta por 3 curvas. Bien, la curva 1 es x cuadrada más y cuadrada igual a 4. Es esta circunferencia con un intervalo t que va desde 0 hasta pi medios. La curva 2 es x igual a 0
considerando que su parámetro t va desde 0 hasta 2. Y la curva 3 es y igual a 0, considerando que también va desde 0 hasta 2. Esa va a ser nuestra trayectoria. La trayectoria es cerrada, pero pues está segmentada en 3. Entonces, lo que vamos a hacer es parametrizarla. Bueno, pero no lo vamos a hacer aquí directamente a manita como lo hemos hecho hasta el momento. Lo que vamos a hacer pues es, les voy a presentar ya en GeoGebra la parametrización de esta trayectoria. Cómo va a estar la trayectoria a lo largo del plano coordenado. A ver, mientras tanto les pregunto, ¿cómo creen ustedes, así ya viendo estos datos, que debe ser la trayectoria? Un cuarto de círculo, va a ser un cuarto de círculo. Es más, para que lo puedan ver más fácilmente, aquí en lugar de T, este y este, aquí sí le voy a poner directamente X. Generalmente usamos T como nuestro parámetro para integrar a lo largo de una trayectoria. Ahí. Este sería Y. Pero pues nada nos impide utilizar X y Y también como parámetros de integración. A final de cuentas tendríamos una integral en una sola variable, ¿no? Entonces, con esto pues creo que quedaría un poquito más claro cuál sería la trayectoria. Y la trayectoria sería de un cuarto de círculo, exactamente el contorno que va a definir lo que sería un cuarto de círculo. Entonces, ahí está. Bien, ahí tengo entonces la trayectoria. De hecho, aquí ustedes pueden ver que una parte de la trayectoria, que sería esta, que es x cuadrada más y cuadrada igual a 4, pues es este cuarto de circunferencia. Lo que es la recta x igual a 0 es la que tenemos de este lado. Lo voy a poner en términos de una fórmula LaTeX para que todo quede igual. Ahí. Nada más borro este. Ahí está. Este es x igual a 0. Recordemos que x habíamos dicho que estaba definido desde 0 hasta 2. Ay, pero ahí creo que ya cometí un error. Ahorita les pongo que cometí de error. Y tenemos acá la recta. Y igual a 0. Entonces, aquí podemos observar que efectivamente la trayectoria es esta, de un cuarto de circunferencia, la recta x igual a 0 y la recta y igual a 0. Entonces es una trayectoria cerrada. A ver, ahorita les digo qué es lo que cometí de error. Esta y esta están al revés. Porque si ya les puse ahí la recta x igual a 0, pues voy a evaluar x desde 0 hasta 2. Y lo mismo abajo. Si ya les puse y igual a 0, ¿cómo voy a variar y desde 0 hasta 2? Más bien, así es como debería estar. X igual a 0 y y varía desde 0 hasta 2. Y igual a 0 y x varía de 0 hasta 2.
Ahora sí, ya es correcto los datos. Entonces, lo que queremos pues es calcular la integral de línea a lo largo de esa trayectoria de este campo vectorial G. Bueno, pues vamos a tomar en cuenta que son tres trayectorias. Tenemos que parametrizar cada una de estas trayectorias y calcular la integral en cada una de estas trayectorias. Entonces, con tres integrales pues sí lo podemos hacer, así como lo hicimos en integrales de línea. Pero si ya conocemos el teorema de Green, pues nos conviene más utilizarlo en lugar de estar trabajando con tres integrales y nada más trabajamos con una integral doble. Estaríamos integrando dos veces, sí, porque es una integral doble utilizando la integral iterada, pero seguiría siendo un número menor de integrales al que tenemos contempladas desde un inicio. Entonces, consideremos que para trayectorias que son muy complejas, como podría ser esta, en realidad no la vemos tan compleja, pero se vuelve un tanto larga debido a que son tres trayectorias las que hay que considerar para cerrar completamente toda la curva. Tendríamos entonces una herramienta valiosa en el teorema de Green para reducir el trabajo que vamos a realizar. Porque si tenemos entonces que la integral cerrada de P diferencial de X más Q diferencial de Y es la doble integral en la región de la parcial de Q en X menos la parcial de P en Y, diferencial de área, pues podemos realizar la integración de forma más rápida. Incluso viendo aquí la región, podemos trabajar en coordenadas polares en lugar de las coordenadas cartesianas. Entonces, lo que vamos a hacer es convertir esta integral de línea a una integral doble y resolverla de esta forma, para que podamos establecer cuál es el valor de la integral a lo largo de C del campo G diferencial de trayectoria, ¿sí? Bueno, es más, de hecho, los errores que acabo de cometer con esto de la parametrización, pues dense cuenta que es precisamente la primera parte de lo que tenemos que contemplar en las integrales de línea cuando ya son bastante complejas. Las trayectorias están bastante seccionadas. Bueno, entonces lo que voy a hacer es copiarme el campo. Y entonces vamos a armar la integral doble. A ver, esta sería la función P y esta sería la función Q. Por lo tanto, si calculo la parcial de Q respecto de X, entonces sería la parcial respecto de X de Y cuadrada. Y pues qué bonito, ya nos dio 0. Qué bonito es cuando las derivadas nos dan 0. La parcial de P respecto de Y, pues sería la parcial respecto de Y de X, Y. Y pues entonces esto nos devolvería X. Y entonces pues lo que tenemos aquí es un integrando para la integral doble pues bastante simple. Nada más vamos a integrar X. Entonces la integral a lo largo de nuestra curva que es cerrada del campo vectorial G que estamos trabajando punto diferencial de trayectoria vendría siendo la doble integral en la región
de X diferencial de área. Eso es lo único que vamos a integrar. Observen que pues ya la integral doble nada más tenemos que pelearnos con la región. Eso es lo único que tenemos que hacer, saber de dónde a dónde va a ir la región. Y además, pues nada más vamos a hacer la integral de X. A pesar de que es una integral doble, pues nada más vamos a integrar X, es lo único que vamos a realizar. En cambio, si nos regresamos aquí, pues teníamos que parametrizar la curva 1, calcular la diferencial de trayectoria, realizar el producto punto, obtener el intervalo de integración que ya nos lo dan ahí y después realizar la integración, evaluar el campo también. Lo mismo con esta, es decir, tendríamos que hacer la misma acción 3 veces. Y la ventaja con el teorema de Green pues es que nada más identificamos las componentes P y Q del campo, calculamos sus respectivas parciales y realizamos la resta. Aquí me faltó un signo menos. Me faltó el signo menos porque es la parcial de Q respecto de X menos la parcial de P respecto de Y. Entonces ahí nada más me faltó agregar un signo menos. Incluso, pues esto puede, ese signo menos puede salir de la integral y sí, ya nada más obtenemos la doble integral en la región de X diferencial de área. Ahora, aquí no tenemos que parametrizar. Lo que tenemos que hacer es encontrar cuál es la región que vamos a integrar. Pues vamos a encontrar cuál es la región que necesitamos integrar. Ya sabemos cuál es la trayectoria. Este no lo distingo bien. Esta es la trayectoria. Aquí tengo y igual a 0. Y acá tengo x igual a 0. Bueno, entonces la región de integración debe ser esta. A ver, entonces con lo que ya hemos visto de las integrales dobles, ¿qué nos conviene hacer? Exactamente, da lo mismo cuál región usar, ya sea de tipo 1 o de tipo 2. El problema vendría siendo que como tenemos ahí una circunferencia, tendríamos que despejar o X o Y nos va a quedar una raíz. Y pues es posible que no nos quede una integral muy amigable, precisamente por esa raíz. Entonces, lo que podemos hacer es lo siguiente. Vamos a pasarnos a coordenadas polares. Cuando sustituimos las ecuaciones de transformación en la ecuación de la circunferencia, vamos a obtener que R es igual a 2. Es más, les voy a hacer el desarrollo completo. X cuadrada pues sería R cuadrada coseno cuadrado de θ más Y cuadrada pues es R cuadrada seno cuadrado de θ y esto es igual a 4. Entonces al factorizar R cuadrada nos va a quedar seno cuadrado más coseno cuadrado, ya sabemos que es 1 y pues R nos va a devolver 2. Bien, entonces dense cuenta que la ecuación de la circunferencia en coordenadas polares pues nada más es R igual a 2. Y si queremos entonces obtener un intervalo de integración para R, pues R siempre parte del origen.
aquí, y llega hasta el borde de la circunferencia, hasta su frontera. Todo esto vendría siendo R. Entonces, podemos establecer en que en coordenadas polares el intervalo de R pues va desde 0 hasta 2. Y para barrer la región completa, que vendría siendo todo esto, pues nada más estaríamos utilizando un cuarto de circunferencia. Entonces, podemos decir que el ángulo θ partiría en 0 radianes y barrería hasta pi medios, hasta 90 grados. Aquí lo que les recomendaría es, cuando ustedes tengan regiones que contemplen circunferencias, pásense a polares. Porque vamos a tener intervalos de integración constantes, ¿sí? ¿Sí queda claro de dónde salieron estos intervalos para la integral? Bien. Y pues ya lo único que hacemos al final es cambiar de coordenadas el integrando y la diferencial de área. Entonces, la doble integral en la región de menos x diferencial de área va a ser la integral de 0 a pi medios. Podemos intercambiar el orden de integración porque los dos intervalos son constantes, pero pues aquí nada más por costumbre, la integral más externa que sea de 0 a pi medios y la más interna de 0 a 2. Ahora x, bueno, menos x, al cambiarla por r coseno de z, me queda de esta forma. Y la diferencial de área, pues es r diferencial de z. Recuerden siempre colocar el producto de los factores de escala como parte del integrando para que tengan el cambio de coordenadas adecuado. Y pues esto se transforma en la integral de 0 a pi medios de menos r cuadrada. El coseno de z no depende de r, pues entonces puede salir de la integral más interna. Es más, el menos también podría salir de toda la integral. Y este me quedaría r cuadrada, diferencial de r, diferencial de z. Y pues ya podemos proceder con la integración. En este caso nos quedaría un tercio de r cúbica evaluado de 0 a 2, diferencial de z. Entonces, evaluando esa integral, bueno, lo voy a poner al inicio. En el límite inferior nos devuelve 0, pues ya no lo tomamos en cuenta. En el límite superior sería 2 al cubo, que sería 8, entonces tendríamos 8 tercios del coseno de z diferencial de z.
Y pues entonces ya nada más nos queda integrar el coseno de θ. Esto directamente nos quedaría menos 8 tercios del seno de θ evaluado desde 0 hasta pi medios. Y con esto en consecuencia pues nos va a dar de resultado menos 8 tercios. Le bajo un poquito. Y entonces concluimos que la integral de trayectoria cerrada de este campo vectorial P por Q, P en I más Q en J, pues nos queda menos 8 tercios. Seno de pi medios pues es 1, seno de 0 es 0, 1 menos 0 es 1, por menos 8 tercios es menos 8 tercios. Y aquí nada más les coloco el campo vectorial que estamos trabajando. XY en I más Y cuadrada en J. Entonces, si ustedes resuelven la integral de línea con las tres segmentos de la trayectoria, les va a devolver exactamente lo mismo, menos 8 tercios. Vamos a ver este ejemplo de área. A la curva, no región, este es a la curva. Pero la curva es una elipse. Entonces hay que calcular el área interior a esta elipse. 9x cuadrada más 4y cuadrada igual a 36. Antes de comenzar a trabajar, pues voy a pasar esta elipse a su ecuación en forma canónica que nos puede ayudar más que la ecuación en forma cuadrática. Y listo, ahí la tenemos. Es la misma elipse. Entonces necesitamos calcular el área que sea interior a esta elipse. La región pues es muy simple de calcular. Bueno, de hecho debería ponerla así. Porque al final de cuentas nos dice que esta elipse su centro está ubicado en el origen. Tiene un semieje menor asociado a y de valor 2. Entonces vamos a decir que por ahí está menos 2 y por acá está 2. Y tiene un semieje mayor de valor 3 asociado a y. Más o menos debe ser algo así. Bien dibujado, no con los ejes chuecos como lo puse ahí. Pero nuestra región de integración pues debería ser esta. Bueno, no debería, es esta. Aquí no es una circunferencia como tal. Es una elipse. ¿Podremos pasar las coordenadas polares? Sí. Pero la expresión en coordenadas polares necesita de lo que sería la excentricidad de la elipse. Nos voy a poner la elipse, la ecuación de la elipse en coordenadas polares. Es R
igual a A por 1 menos epsilon al cuadrado entre 1 más epsilon coseno de θ. Y este epsilon pues es la excentricidad, C sobre A. Nuestro intervalo de integración iría para R iría desde el centro de la elipse, que es 0, hasta esa ecuación. Entonces, pues, ya de inicio el intervalo se ve feo. Porque tenemos que calcular la excentricidad y tendríamos que calcular por lo que tiene que ver con la integral en R para evaluarla en esto. Y pues no va a ser una integral que podamos realizar directamente. Pero ¿qué sucede si en lugar de estarnos mal viajando con esta cosa, mejor decimos, pues la elipse tiene su frontera? Bueno, la región tiene su frontera, que es la elipse. Y podemos decir que esta frontera la recorremos en sentido antihorario. Y entonces se convierte en una trayectoria C. Y esa trayectoria C, pues la podemos parametrizar. Podemos decir que el coseno cuadrado de t es x cuadrada sobre 4 más el seno cuadrado de t es y cuadrada sobre 9. Cuando despejemos, pues nos vamos a dar cuenta que x es igual a 2 coseno de t y y es igual a 3 seno de t. ¿Qué pasó? Sentido. El sentido de la trayectoria. Ajá, sí, aquí para aplicar el teorema de Green siempre debemos aplicarle un sentido antihorario. Siempre debemos recorrer aquí la curva en sentido antihorario. Siempre, aquí siempre. Si no, entonces no nos va a quedar como queremos. De nada. Y entonces, con base en el sentido que estábamos comentando, ¿t de dónde a dónde iría? Exacto. Entonces, en este caso, el parámetro de integración iría desde 0 a 2pi. Y pues ya tenemos como tal la trayectoria lista. Lo que nos hace falta es saber el campo vectorial a integrar. Eso lo vamos a deducir a partir del teorema de Green. Recuerden que el teorema de Green nos dice la integral a lo largo de la trayectoria cerrada de p diferencial de x más q diferencial de y es igual a la doble integral en la región de la parcial de q respecto de x menos la parcial de p respecto de y. Todo esto por diferencial de área. Eso es lo que nos dice el teorema de Green. Entonces, lo que necesitamos hacer
es el obtener la función P y la función Q, que van a ser las componentes de nuestro campo vectorial que vamos a integrar. Entonces, como estamos calculando el área, recordemos que el área mediante integración doble la obtenemos a partir de la doble integral en la región diferencial de área. En este caso el integrando, lo voy a poner aquí de manera explícita, es 1. Para que podamos establecer correctamente el teorema de Green, lo que necesitamos realizar es una igualdad entre esta resta de parciales y este 1. Es decir, el integrando para la integral doble debe ser esta resta de parciales igual a 1. Y pues entonces aquí tenemos libertad para elegir quién va a ser cada una de las funciones P y Q. Por ejemplo, yo puedo decir, pues no me quiero complicar y entonces la parcial de Q respecto de X tiene que ser igual a 1. En consecuencia, pues la parcial de P respecto de Y va a ser igual a 0. Y entonces puedo integrar. Entonces, Q tendría que ser la integral de 1 respecto de X. Entonces Q puede ser X. Eso lo puedo elegir de esta forma. ¿Qué sucede con la otra componente? Pues eso quiere decir que P, al momento de integrar 0 diferencial de Y, pues P puede ser una función de X. Y sí, ¿no? Como vimos cuando recuperábamos la función potencial de un campo conservativo, cuando integrábamos un 0, pues resultaba que era una función de la variable sobre la que no estábamos derivando. Aquí a P la derivamos sobre Y, respecto de Y, en esta parte. Por lo tanto, P puede depender solo de X o P puede ser una constante. ¿Ustedes qué se imaginan que podría ser P? ¿Una función de X o una constante? ¿O es indistinto? Pues en realidad es indistinto, no importa si ustedes lo consideran como una constante o como una variable. De todos modos, lo que nos interesa es que se satisfaga esta condición de que la parcial de Q respecto de X menos la parcial de P respecto de Y sea igual a 1. Entonces, lo que podemos asumir es que P es una constante y esta constante es igual a 0. Y ustedes están de acuerdo que cuando derivan 0 respecto de Y, le sigue dando 0. Y se sigue satisfaciendo esta condición del integrando, ¿sí? Ahora, alguien más puede llegar y decir, pues yo no quiero que Q sea X, yo quiero que la parcial de Q respecto de X sea 0 y que la parcial de P respecto de Y sea menos 1. Es decir, parcial de Q respecto de X menos parcial de P respecto de Y. La condición me dice que debe ser 1. Y esta segunda persona pues nos dice, yo quiero que esta parcial sea 0 y que esta parcial sea menos 1. Y pues observen que de todos modos se cumple la condición, ¿eh? Entonces es completamente indistinto a quién elijan como las funciones P y Q, siempre y cuando se cumple esta condición. Esa condición del integrando que viene del teorema de Green
siempre tengan presente que esa condición viene del teorema de Green, porque el teorema de Green nos dice que en la integral doble, la función que se está trabajando es la parcial de Q respecto de X menos la parcial de P respecto de Y. Si yo quiero calcular el área, pues esa resta de derivadas debe ser igual a 1, que es de donde viene esta condición. Y fíjense, hay todavía otra forma en la cual ustedes pueden definir quiénes son las funciones P y Q. Alguien más puede llegar y decir, se tiene que cumplir esta condición, vale. Pues yo quiero que la parcial de Q respecto de X sea X más 1 y la parcial de P respecto de Y sea X. Y se sigue cumpliendo la condición de que el integrando sea 1. La resta de las parciales me devuelve el integrando, que es 1. O el integrando de la función que ustedes estén trabajando, ¿no? Ya comentamos que no necesariamente tiene que ser 1. Y entonces alguien más puede decir, pues yo quiero otras dos funciones que al restarlas me devuelva 1. Y también es completamente válido, ¿sí? Dense cuenta que la flexibilidad de tener este integrando es que podemos elegir qué función vamos a trabajar dentro de la integral de línea. Obviamente vamos a tratar de seleccionar las funciones lo más simples posibles para que podamos establecer un menor esfuerzo en el trabajo, ¿sí? Entonces, aquí ya es a gusto de cada quien. Para pasar de la integral de doble a la integral de línea, pues lo único que tenemos que hacer es considerar que el integrando debe cumplir con que la resta de parciales es igual a la función dentro de la integral doble. Eso es lo único que debemos considerar, ¿sí? Entonces, pues vamos a elegir de todas estas la que sea más simple. Y entonces vamos a considerar que el campo vectorial que vamos a integrar utilizando la trayectoria es Q igual a X y P igual a 0. Entonces, tenemos ya la trayectoria. X, que es 2 coseno de t, y es 3 seno de t, t va desde 0 hasta pi, a 2pi, para cerrar la trayectoria completa, y el campo que vamos a integrar le voy a llamar f de xy, solamente tiene q, bueno, nos voy a poner las dos funciones, p en i más q en j, y de aquí elegimos que p es igual a 0, q es igual a x, y entonces solo nos queda que el campo es este. Bien, pues hay que armar la integral de línea, ¿no? La trayectoria la voy a poner en términos del parámetro t en forma vectorial, pues 2 coseno de t en i más 3 seno de t en j, y entonces calculamos la derivada. Menos 2 seno de t y más 3 coseno de t en j.
Por otro lado, evalúo el campo en la trayectoria. Y entonces este nada más me va a quedar como 2 coseno de t en j. Aplico el producto punto con la derivada. Bueno, aquí ya no lleva el primo, porque ya estoy aplicando con la diferencial de trayectoria completa. Y entonces sería componente en y que vale 0 por componente en y. Pues nos queda 0. Componente en j por componente en j. Entonces nos va a quedar 6 coseno cuadrado de t diferencial de t. Y ahí me espero para que puedan anotarlo. Si se acuerdan, ¿no? De estos pasos para calcular la integral de línea. Vale. Digo, si no se acuerdan, pues aquí ya lo acabamos de recordar, ¿no? Bueno, pues vamos a terminar de calcular la integral. Nada más voy a modificar el integrando por identidad trigonométrica. Aquí me quedaría 6. El coseno cuadrado pues es 1/2 más 1/2 del coseno de 2t. Y entonces ya tenemos que el área de un inicio la habíamos contemplado como la doble integral de la diferencial de área. Y utilizando el teorema de Green, pues nos quedó que la integral es a lo largo de la trayectoria cerrada de 3 más 3 coseno de 2t diferencial de t. Y de la ecuación que les presenté hace un ratito en coordenadas polares de la elipse, a esta pues preferimos esta. Bueno, los intervalos nos habían quedado con ese cociente utilizando la excentricidad de la elipse. Y si hubiésemos optado por integrar en el sistema cartesiano XY, pues nos hubiésemos tenido que enfrentar a la integral con raíces, que las integrales con raíces no siempre son directas. Y aquí pues sí, ya prácticamente tenemos una integral directa. Entonces rápidamente, esta sería la integral de 0 a 2pi de 3 más 3 coseno de 2t diferencial de t. Y en consecuencia, pues esto sería la integral de 3t más 3 medios del seno de 2t. Evaluado de 0 a 2pi. Y entonces, pues evaluamos. Si evaluamos en el límite inferior, pues nos va a dar 0 en los dos casos. Y si evaluamos en el límite superior, el seno de 4pi, pues es el mismo que el seno de 2pi, que es 0. Y 3 por 2pi, pues resulta que el área interior de la elipse es 6pi. Unidades cuadradas. Aquí sí, como nos piden área, aquí sí son unidades de área. Y listo, pues ya calculamos el área interior a la
a la elipse, sin pelearnos con integrales o con intervalos de integración complicados, directamente aplicando el teorema de Green, ¿sí? Por integral doble ya sabemos que así es como calculamos el área. Y entonces eso quiere decir que para aplicar el teorema de Green, pues uno tendría que ser la parcial de Q respecto de X menos la parcial de P respecto de Y. De acuerdo a cómo elegimos en este ejemplo P y Q, pues tomamos en cuenta que Q es igual a X y P es igual a 0. De esta forma, por el teorema de Green, el área vendría siendo la integral de línea a lo largo de la trayectoria de P, que vale 0 por diferencial de X, pues vale, sigue siendo 0, más Q por diferencial de Y. Y entonces, así, de manera general, por el teorema de Green, podemos entonces concluir que el área en una región, el área encerrada por una trayectoria, se reduce a esto. Y este vendría siendo el área. Si queremos calcular la doble integral de una función en específico, pues entonces en esta condición, en lugar de ser 1, tendría que ser la función que estamos trabajando. Si tenemos aquí el volumen, pues es la doble integral en la región de f de xy, diferencial de área. Entonces, esta función f de xy, la que estemos integrando, pues tendría que ser igual a la parcial de q respecto de x menos la parcial de p respecto de y. Y pues ahí también tendremos que elegir cuál sería q y cuál sería y. Digo, si optamos por no complicarnos, podríamos decir que la parcial de q respecto de x es la propia función que estamos integrando. Entonces q tendría que ser la integral de f respecto de x. Y por lo tanto, tendríamos que el teorema de Green nos quedaría de esta forma. La doble integral en la región de la función diferencial de área vendría siendo la integral sobre la trayectoria cerrada por la función p de la función p, que vendría siendo 0, diferencial de x, más la función q, que vendría siendo esta integral diferencial de y. Dense cuenta que a final de cuentas, pues vamos a terminar realizando una doble integración, pero solamente va a estar evaluada en un intervalo, ¿sí?
que en este caso sería en el intervalo de la doble integral, de la integral de la integral de línea, ¿sí? Podríamos generalizarlo de esta forma para pasar de la integral doble a la integral de línea. Ajá, exactamente, esto es para volúmenes. O incluso si ustedes están trabajando, por ejemplo, con lo que vimos la sesión anterior de momentos estáticos o del cálculo de la carga sobre una superficie o de la masa de una superficie, pues también se puede utilizar de esa misma forma. En lugar de F, pues utilizarían sigma, ¿no? Por ejemplo. A ver, tengo ahí ya la pizarra limpia para utilizarla en un momento. Entonces me voy a pasar a GeoGebra. Bien, ahí tengo GeoGebra. Lo que voy a hacer es colocar una superficie. Voy a colocar una porción de una esfera. Entonces, voy a colocar la superficie que va a ser... La voy a poner ya parametrizada. Y en un momento recordamos la parametrización de una superficie. En este caso de una esfera. Entonces, la primera componente es 3 coseno de v seno de u. La segunda es 3 seno de v seno de u. Y la cuarta va a ser 3 coseno de u. Voy a poner u. Aquí voy a dibujar primero la esfera completa para que vean que efectivamente es una esfera. U va de 0 a pi y v va de 0 a 2 pi. Ay, me faltó uno. ¿Qué me faltó? A ver, aquí fue por escritura. Ah. Ahí está. Ahí ustedes pueden ver que efectivamente es una esfera. Entonces, lo que voy a hacer es nada más dibujar una sección de esta esfera que vaya desde pi sextos hasta pi tercios. Y este que vaya desde 0 hasta... Vamos a decir que va desde 0 hasta pi cuartos. Ahí tengo esta porción de esfera. Bien. A ver, hasta el momento hemos estado trabajando en 2 dimensiones de esta forma. Entonces, viéndolo desde esta perspectiva, podemos decir, ah, pues es una región que le podemos calcular el área. Es una región que va desde este radio hasta este y va desde este ángulo que sería 0 hasta este que serían pi cuartos, ¿no? En 2 dimensiones así lo podríamos establecer. Bueno, pero ¿qué sucede cuando ya lo veo en 3 dimensiones y digo, ah, o sea que no era una región plana, sino que es una región en 3 dimensiones y por lo tanto no necesariamente tiene que ser plana, porque hasta el momento hemos trabajado regiones planas en el plano XY, pues significa que son planas. Pero aquí ya no la tengo como tal a la región, como ese tipo de superficie, sobre un plano. Aquí la tengo sobre una parte de una esfera. Ahí de hecho pueden observar que tiene cierta curvatura. Por arriba sí la veo como un plano. Pero ya dándole la perspectiva en 3 dimensiones, pues resulta que no es así. Bien, pues con la integral de línea, la doble integral, también podemos calcular áreas que no necesariamente son planas. Es lo que le conocemos como superficie, ¿sí? ¿Cómo podemos hacerlo? Voy a copiar este.
Y me voy a pasar a la pizarra. Bien, ahí está. Ya tenemos esta sección que nos interesaba. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Bueno, vamos a recordar una cuestión importante de álgebra vectorial. Ahí. Si yo tengo por aquí un vector u y tengo aquí un vector v, pues por el método del paralelogramo formo dicha figura geométrica, ¿no? Que vendría siendo esta. Entonces, si quiero calcular el área de este paralelogramo, pues lo único que hago es la parcial es calcular el producto cruz de u con v. Eso es lo único que tenemos que calcular para obtener el área. La norma del producto cruz de u y v. Bueno, pues tomando en consideración eso, vamos a asumir que esta porción de esfera que tenemos aquí es plana. Pero viéndolo así en la perspectiva que tenemos, pues no podemos decir que es completamente plana. Entonces, lo que vamos a hacer es buscar un vector por aquí, por ejemplo, un vector aquí y otro vector por acá, que sean lo más pequeños posibles. Porque si vamos reduciendo el tamaño del vector, pues resulta que esos vectorcitos, en lugar de ser tangentes a la superficie, como lo hemos trabajado cuando vimos lo del vector normal y los vectores tangentes a la superficie, pues resulta que prácticamente van a estar sobre la superficie. Es decir, me voy a ir a GeoGebra. Aquí lo tengo. Y si hago más grande esto, ahí ya va a desaparecer. Bueno, no va a salir como quiero. A ver, en este pequeño fragmento. Por ejemplo, en el pico que se forma como por aquí abajito. ¿Ustedes pueden decir que ahí ya se forma como un plano? ¿Que ya es como plano? ¿Podrían asumir que ahí ya prácticamente la esfera es plana? Ajá. Como que ya se ve plano, ¿no? Digo, aquí nada más por las cuestiones del software de que no me va a hacer zoom directamente donde quiero. Aquí nada más en este fragmento que parece como un pico que apunta hacia abajo. Ahí, pues ese pequeño pico pues ya parece como que es plano, ¿no? Entonces, si disminuimos el tamaño de los vectores que sean tangentes a esta superficie, pues resulta que van prácticamente a estar sobre la superficie. Entonces, lo que necesitamos aquí son vectores diferenciales. Diferencial de u vectorial, diferencial de v vectorial. Lo que vamos a tener es lo siguiente. Con esa construcción tendríamos por aquí un vector muy muy pequeño, lo mismo que acá, que este sería diferencial de u y este sería diferencial de v. ¿Sí? Bien, pues entonces, para calcular el área diferencial de este paralelogramo, esta sería una diferencial de área. Pues lo que debemos hacer es calcular la norma del producto cruz del vector diferencial u por el vector diferencial v.
Y pues recordemos que el vector diferencial u lo podemos expresar como la parcial de un campo vectorial R que dependa de u por la diferencial en u. Y este pues es la parcial de este campo vectorial R, pero ahora respecto de v, por diferencial de v. Que es precisamente la forma en la cual hicimos la deducción de cómo hacer el cambio de coordenadas en una integral doble. Bueno, pero ahora la diferencia es que no voy a usar como tal los factores de escala, porque aquí lo podemos utilizar directamente con cualquier parametrización, con cualquier sistema de coordenadas. Bueno, aquí en lugar de área, ya le voy a cambiar el nombre. Porque área lo tenemos muy ligado a lo que serían áreas planas. Aquí voy a poner diferencial de S. S de superficie. Pues lo que voy a hacer es sustituir estos dos aquí arriba. Entonces vamos a tener que la diferencial, en este caso que le vamos a llamar de superficie, vendría siendo la norma de la parcial de R respecto de U. Cruz la parcial, diferencial de U. Cruz la parcial de R respecto de V, diferencial de V. Y esto en consecuencia, como las diferenciales pues, van a ser escalares, pueden salir del producto cruz y pueden salir de la norma. Bien, entonces, como tengo una diferencial de superficie, al integrar a ambos lados, me quedaría la integral de diferencial de superficie, pues es superficie directamente. Del otro lado tengo una integral doble. Entonces tendría que integrar de manera doble en una región de esta norma vectorial. Y entonces tenemos una integral, una construcción a partir de una integral que se conoce como integral de superficie. Con esta integral pues vamos a poder calcular lo que vendría siendo las superficies. Es una forma en la cual podemos medir cuál es la superficie de un cuerpo geométrico como tal y que pues nos va precisamente a devolver el área que está recubriendo, por ejemplo, una esfera, ¿sí? Sabemos que la esfera pues es una superficie como tal, pero que esa superficie va a tener un área en particular. Entonces, esa área en particular es precisamente esta, la que le llamamos superficie. Calcular el área de una superficie lo estamos realizando a partir de esta llamada integral de superficie. ¿Se acuerdan cuando calculamos la longitud de arco? Cuando calculábamos la longitud de arco, lo que hacíamos era
La integral de la norma de la derivada diferencial de t. Dense cuenta que estas dos integrales, la integral de superficie y la de abajo que sería la integral para longitud de arco, la integral de longitud de arco son muy similares. Son prácticamente la misma, nada más que una es para medir la longitud de una curva y para la otra nos ayuda a medir lo que sería el área de una superficie. Entonces, en realidad lo que estamos haciendo es ir escalando en dimensión. En lugar de estar integrando a lo largo de una trayectoria, ahora estamos integrando a lo largo de una superficie. Bueno, no a lo largo, sino en la superficie como tal, pues porque como tal tenemos largo y ancho para una superficie, ¿sí? Ahora, esto es posible debido a que los vectores tangentes a una superficie pues los podemos considerar como muy pequeños y que esos vectores forman prácticamente un paralelogramo que es plano, sabemos que es plano y que se ajusta a la superficie, ¿no? Es nuevamente como alguna vez les comenté en las clases anteriores, es lo que nos sucede respecto de la Tierra. Nuestra escala es tan insignificante respecto a la Tierra que podríamos decir que nuestras dimensiones son una diferencial de superficie. Por eso es que, desde nuestra perspectiva, la Tierra parece plana, cuando en realidad no lo es. Ese mismo concepto es el que estamos aplicando aquí para calcular el área sobre una superficie. Y es exactamente lo mismo que cuando tomamos en consideración la longitud de una curva. Si nosotros nos vamos a cada uno de los puntitos de la curva, pues podríamos decir que son prácticamente una recta y entonces lo único que hacemos es medir normas, que sería la norma del vector tangente, ¿no? Entonces, ya con esto pues podemos medir longitudes de curvas a partir de la integral de longitud de arco y podemos medir áreas de las superficies a través de esta nueva integral que acabamos de conocer, que es la integral de superficie, ¿sí? Ahora, aquí hay que tomar en consideración que la región de integración, esa sí la estamos viendo desde el punto de vista de un plano coordenado, ya sea XY, si la parametrización la estamos haciendo respecto a XY, o respecto a otro sistema de coordenadas, UV. Aquí dense cuenta que no estoy asumiendo que los vectores tangentes son ortogonales entre sí. En los casos anteriores sí lo asumíamos porque pues, estábamos trabajando directamente con cambio de coordenadas. Aquí estamos trabajando de manera general con ecuaciones de superficies parametrizadas. Y pues es posible que nos defina un sistema de coordenadas, pero también es posible que no nos lo defina. De hecho, ahí ustedes pueden observar que en ningún momento estamos utilizando los vectores unitarios o los factores de escala para el sistema de coordenadas UV. Aquí no los estamos manejando. Aquí ya es de manera general para cualquier sistema de coordenadas.